Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Aram Malikian Royal Garage World Tour. El rockstar del violín llega a Ecuador. Quito, 31 de agosto, Plaza Belmonte. Entradas ya a la venta. Muy buenos días, bienvenidos todos. Yo soy Anderson Boscán. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 21 de agosto, año del Señor 2019. Agradecimiento a quienes se van conectando a la señal de La Posta, a quienes van compartiendo los contenidos. Y por supuesto las marcas que hacen posible que nos encontremos cada mañana. Hyundai, que está con nosotros desde el principio, la ATM de Guayaquil, El Escalón en el corazón de Urdesa, Six Rentacar, la marca alemana que ya está en el Ecuador y que permite que dejemos andar en taxi, Indy, la propuesta de ropa distinta para hombres. Y por supuesto la cumbre que trae en concierto al virtuoso Aram Malikian. Esto será el 31 de agosto en la Plaza Belmonte. Aquí está mi entrada, compra la tuya. Cumplido la cuota comercial, damos paso a una revisión de los hechos de las últimas horas. Esto es En Caliente. En Caliente habrán visto ya algo de lo que anda rodando por cada una de las televisoras y diarios del país. Hablamos de las conversaciones entre Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia, Rafael Correa, con el alto mando del correísmo, especialmente con Jorge Glass y con Rafael Correa. Es un poco curioso, ya casi morboso, la revisión que se hace de los mensajes del señor Mera, reclamándole, por ejemplo, a Rafael Correa el haber ungido a Lenín Moreno a sabiendas de que podía pasar lo que terminó pasando, o diciendo que a este tal por cual de Jorge Glass cada día es más difícil defenderlo, para que lo pensemos cada vez que nos dicen que Jorge Glass está apresado injustamente y que no hay pruebas, y toda la charlatanería que nos suelta el correísmo cuando se habla del tema de Jorge Glass. Las palabras de Alexis Mera en privado distan mucho de lo que dicen en público delante de un micrófono y delante de una cámara de televisión. Esto es parte del expediente del caso Sobornos 2012-2016, como bautizó la Fiscalía General de la Nación, al caso Rosverde, originalmente publicado por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, periodistas y colegas de investigación. ¿Hacia dónde apuntan las conversaciones? Pues habrá que ver si allí, además del morbo de mirar qué conversaban mientras caían o cómo veían su propia caída en cámara lenta los líderes del correísmo, hay también indicios para completar o complementar las pruebas que tiene la Fiscalía en torno a las responsabilidades penales de un caso importante de corrupción que sigue ahora Diana Salazar. Con los últimos cambios del gabinete, recoge Diario Expreso en su portada de hoy. Los últimos cambios fueron en Ambiente y Comunicación, Gabriela Roba en Comunicación, Raúl Ledesma en Ambiente. El presidente Moreno completa 39 cambios de gabinete desde que entrara el 24 de mayo de 2017. 39 cambios de gabinete que han llevado a que no quedara uno solo de los ministros con los que empezó cogido de la mano en esa foto del Salón Amarillo el 24 de mayo del 17. Ya no queda nadie. La última en irse, o la última que estaba aferrada al poder desde el primer día del gobierno de Moreno, fue María Verónica Espinosa, ministra de Salud. El presidente ha completado su purga, ha completado su proceso de transformación política, y habrá que ver hacia dónde se encamina en lo que se presume ya una recta final del gobierno que ha entrado en la última etapa de su gestión. Mientras todo esto sucede en el país, nosotros desde Guayaquil, la ciudad donde no nací, pero quisiera haber nacido, qué bien se siente estar de vuelta a casa, teniendo un invitado esta mañana que ha guardado un tiempo de prudencia y un tiempo de silencio, unas merecidas vacaciones al parecer. Esta es la primera entrevista después de entregar la alcaldía del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, líder del socialcristianismo Madera de Guerrero. Hoy, aquí en La Posta, quédense la entrevista.
Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Y bienvenido, señor Jaime Nebot, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Un saludo cordial a quienes siguen la posta. ¿Qué tal se acostumbra a la nueva vida? Perfectamente. Alguien en mis circunstancias le dijeron que se iba a aburrir y dio una respuesta que comparto. Nunca he estado más ocupado que desde que no tengo nada que hacer y nunca he estado más acompañado desde que estoy solo. ¿La lleva bien entonces? Muy bien. ¿Cómo ve a su sucesora? Muy bien. Yo creo que Cintia está haciendo lo que tiene que hacer y sobre todo lo está haciendo para la gente, que eso es lo importante. En la función pública lo importante es el servicio y servir es cambiarle para bien la vida a la gente, especialmente a la gente pobre. Y eso se hace como se ha hecho durante los últimos lustros en la ciudad de Guayaquil y es lo que está haciendo ella, gastando poco, invirtiendo mucho, endeudándose solo para hacer obra, contando con la empresa privada como un socio que agiganta la inversión, que no implica trabajadores, que mejora servicios y que los hace más accesibles para el pueblo. De manera que yo creo que Cintia lo está haciendo muy bien. Se especulaba mucho de cuál iba a ser su reacción una vez que empezaran los cambios en el municipio y de si era posible que sucediera lo que sucede con las líneas de sucesión en la política, que terminan la mayoría de las veces en un distanciamiento o incluso en un enfrentamiento. ¿Ve usted esa posibilidad en el camino? No, eso es no conocerla a ella y no conocerme a mí. Cintia se formó conmigo y nos llevamos muy bien. Ella tiene sus criterios, yo tengo los míos, normalmente coincidimos. Y si en algo no coincidimos, es el derecho de cada uno, mientras haya respeto. Ella es la alcaldesa, ella es la que decide, yo estoy para ayudar, para colaborar cuando me piden mi opinión. Metido no he sido nunca y no voy a ser a la vez. ¿Le piden constantemente la opinión? De vez en cuando, sí. ¿Sigue al tanto de lo que pasa en el municipio? Sigo al tanto de lo que pasa en la ciudad y en el país, no de lo que pasa en el municipio, ese ya no es mi papel. La alcaldesa se estrenó en un enfrentamiento con el gobierno que llevó a la firma del acuerdo por la seguridad y básicamente al gobierno aceptar la propuesta de Guayaquil en materia de seguridad. Usted estaba del lado de la alcaldesa en esta postura, no lo quisiera llamar enfrentamiento, pero en una postura abierta y directa que se encontraba con la tesis del gobierno. Absolutamente. ¿Cuál era la discrepancia? Absolutamente, y yo creo que ella y yo estamos del lado del pueblo, de un pueblo desesperado en el Ecuador entero, también en Guayaquil, porque el primer derecho de un ser humano, que es el derecho a la seguridad, a la conservación de la vida, de los bienes, etcétera, de la integridad, se haga realidad, y ese derecho hoy día no existe, porque el gobierno, no solo el anterior, tampoco han cumplido con su deber. Entonces, el primer escalón era ampliar algo que ya funcionaba en Guayaquil, la Corporación de Seguridad Ciudadana, hacer un convenio con el 911, y eso tenía una finalidad, ampliar los ojos contra el delincuente. Eso significa prueba, significa logística, significa una ayuda. Pero se quiso cambiar por parte de la ministra de Gobierno los términos, y cuando no se firmó, todos coincidimos en que era la oportunidad para exigir el gran salto. Porque si no hay política de Estado en materia de seguridad y si no se derogan las leyes prodelincuenciales, no habrá seguridad. Por más cámaras que existan que prueben los delitos, por más presos que existan cuando la policía los entrega a la justicia, ¿de qué sirve eso si jueces y fiscales se burlan de los ciudadanos y del esfuerzo de la policía? Si el Consejo de la Judicatura no sanciona con la destitución a esos malos jueces y malos fiscales, no generalizo, hay de los buenos y bastantes, y si en la Asamblea no se trata la derogatoria de todas esas mecánicas perversas a favor de la delincuencia, y si el presidente de la República no las compone con el veto como colegislador cuando tiene la oportunidad. Eso es lo que se ha firmado, y más aún, la alcaldesa da un paso adicional, demandar, como dice el convenio firmado, que mucha gente lo interpreta como lo anterior, se quedaron en la explicación de las cámaras. Hoy está exigiendo que se integren efectivamente a cumplir con lo que dice el macro convenio, la presidenta del Consejo de la Judicatura,
presidenta de la Corte Nacional de Justicia y la señora fiscal. Si no hay esa integración, no va a haber seguridad, y si en la Asamblea no se tratan las leyes que deben tratarse para desmontar esta sistemática actuación prodelincuencial, y si el presidente no vota y no veta de acuerdo como lo tiene que hacer, entonces no hay seguridad. Eso es lo que está demandando. Antes de entrar al detalle de las causas y consecuencias, hay quienes veían en esta postura abierta de confrontación abierta o de enfrentamiento con el gobierno, veían una oportunidad política para el socialcristianismo de decir, bueno, arrancamos la campaña con una bandera política que siempre le ha venido bien al socialcristianismo, como es la seguridad. Es una bandera política en la que se sienten cómodos, es una forma de enfrentarse al gobierno y es una forma de estrenar la campaña. Eso no es cierto. Nuestra posición dura, respetando los derechos humanos del delincuente, que los tiene, pero respetando también los derechos humanos de la colectividad, que no tiene por qué sufrir lo que está sufriendo. Siempre hemos estado en esa posición. Hay quienes todo lo ven políticamente. Es como mi posición, por ejemplo, frente a la posibilidad de aborto de una mujer violada. Si usted lee mis entrevistas, si usted lee el libro Primero la Gente de hace 23 años, ahí está mi posición. Sí. Nosotros somos coherentes con las cosas. No es por política que se defiende la vida humana. No es por política que se exigen las cosas. Y cuando al gobierno hay que darle la razón, cuando la tiene, hay que hacerlo a cambio de nada. Y cuando al gobierno, como en lo económico, hay que criticarlo y fuertemente, más por lo que no hace que por lo que hace, no por lo que heredó, sino por lo que no resuelve, hay que hacerlo con frontalidad y no hay que cejar a ningún precio. Pero escucha usted a los analistas cuando dicen Nebot está tirando al centro. Quienes me conocen saben que yo nunca he sido un hombre de izquierda ni de derecha clásica. Yo tengo una ideología, la he tenido toda mi vida, la ideología de la prosperidad, la del éxito, si ese éxito es servir a la gente y especialmente a los pobres. Ese es mi modo de ser. De manera que yo no creo ni en la extrema derecha, ultramontana, en el capitalismo manchesteriano, ni en el socialismo, ni en el comunismo, porque todas esas ideologías tienen un resultado común: destruir la prosperidad y empobrecer a todo el mundo. Volviendo a la seguridad, presentó usted, recuerdo que fue incluso en persona a la Asamblea Nacional durante la legislatura que presidía entonces José Serrano, miren qué poco le duró el poder a José Serrano, presentó un proyecto para reformar lo que considera son leyes prodelincuenciales. Un proyecto que estaba respaldado por más de 70 firmas. 81. Si la memoria no me engaña. Que parece que no son la mayoría porque no ha pasado nada más de un año. Si tenía ya más firmas que los votos necesarios para aprobar la reforma, ¿qué pasó? ¿Por qué le congelaron el proyecto? O la gente no sabe lo que firma, o los que firman no saben hacerse respetar. Pero eso es parte del convenio que se ha firmado ahora. Saquen esa ley y le garantizo que esa ley no saldrá como se presentó. Entonces le toca al presidente corregirla con el veto. Porque si no, la ciudadanía va a ser burlada. Y eso no vamos a permitir. Eso no lo vamos a permitir. Como no podemos permitir muchas cosas más. ¿Pero usted cree que la inseguridad se corrige a punta de ley? No. La seguridad es fruto de muchas cosas. La inseguridad tiene causas. Y las causas son profundas. Analizarlas tomaría mucho tiempo, pero las tiene. El problema es que la sociedad no tiene por qué tolerar los efectos de esas causas, porque para eso está la ley. Usted me dice, se soluciona solo con leyes. ¿Qué va? Yo he visto buenos gobernantes con malas leyes y lo contrario. Sí. Cuando usted tenga gente decente en la justicia y cuando sancione a los indecentes con la destitución, y cuando tenga un ejecutivo preocupado por hacer lo que tiene que hacer, y cuando tenga formación y educación, y cuando se vuelva a estudiar cívica y se vuelva a estudiar ética, entonces podremos hablar de una meta cumplida. Mientras tanto, esto es una intención que tiene que transformarse en acción, que se ha abandonado hace 11 años. ¿Apoyó usted una consulta popular, al igual que gran parte de los sectores políticos que hacían oposición al correísmo? Una consulta popular que prometía una reinstitucionalización de este país, entre otras cosas, para poner orden en la Casa de la Justicia, si es que podemos llamarle casa.
entre ese orden que se proponía estaban los cambios en el sistema judicial, desde la Corte Nacional de Justicia para abajo. Eso ha sido un intento fallido, o al menos fallido de momento, para dos consejos de la judicatura, el transitorio y el definitivo. El definitivo entrampado en lo mismo que el transitorio, que es que no hay una mayoría sólida para pasar cambios con decisión y voluntad y prontitud. ¿Se siente decepcionado usted de haber apoyado una consulta como esa? Yo no me siento nunca decepcionado de hacer lo que tengo que hacer. El pueblo está decepcionado de que lo que se tiene que hacer no se haga y se está cansando. El problema es que hay gente que llega a la política para beneficiarse, no para servir, para luchar espacios para ellos y no darle espacio al pueblo. Por eso es que estamos como estamos. El problema es la gente, pero no la gente del pueblo. Es la gente que hay veces el pueblo elige directa o indirectamente para gobernar. Ese es el problema. Pero usted fue una voz guía para esa gente, para el pueblo. Y seguiré siendo. Y seguiré siendo. Y usted dio un voto de confianza para un proceso que a la final no se está concretando. ¿Y cómo no le voy a dar voto de confianza a la opinión del pueblo? La opinión del pueblo es sagrada, el pueblo es el dueño de la democracia. Ahora, quienes se burlan de la opinión del pueblo merecen sanción, definitivamente. ¿Y quién se está burlando? Los que no cumplen. Y ¿No ojalá se el atreve a dar pueblo... nombres? Son tantos que consumiríamos la entrevista. 2021. Había un titular de un medio de comunicación, no recuerdo si era La República o Primicias, que decía: Lasso asegura que Nebot no va a ser candidato en 2021. ¿Han vuelto a conversar ustedes dos? No, no deja de sorprenderme. En política pocas cosas sorprenden, pero no deja de sorprenderme que otros tomen decisiones por mí. Ustedes, y usted me ve obedeciéndolas. Mire, esa es una aspiración, ese es un sueño de quienes no quieren que sea candidato. Déjeme ponérselo con un símil, el deporte. El síndrome del suplente, el sueño del suplente, es que el titular no vuelva a la cancha. Porque si el titular vuelve a la cancha, el suplente vuelve al banco. ¿Ok? Entonces, sigamos. ¿No se atreve usted a decir todavía si va a ser titular entonces? Yo siempre soy titular porque hago bien lo que hago. El problema es cuándo debo hacerlo. Pero eso lo sabrá usted en su momento. ¿Cuánto tiempo más va a torear la pregunta de si va a ser candidato o no? Nunca he sido torero, soy responsable, que es distinto. Pero dijo usted hace unos meses, primero tengo que convencerme a mí mismo. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Bueno, esa es mi decisión y mi derecho. El pueblo lo sabrá a tiempo, pero no será porque otro decida por mí. ¿Se ve usted conversando con Guillermo Lasso? Yo me veo conversando con cualquiera que quiera oír y que merezca ser oído. Lasso merece ser oído. Cuando uno debe decir algo, tiene que ser cuando lo que dice es mejor que el silencio, así que prefiero pasar, como en el póker. Sigamos. El presidente de la República ha prometido que no va a la reelección y dentro de las figuras del gobierno pocas tienen posibilidades de despuntar con proyección política para una elección. Entre esas pocas, según las mismas fuentes de gobierno, están el vicepresidente Otto Sonnenholzner y la ministra María Paula Romo. ¿Le ve usted posibilidad al gobierno de continuar, de merecerse una sucesión? ¿Usted le ve ganándose una elección al gobierno? Yo no opino sobre decisiones ajenas. Si usted me pregunta si alguien del gobierno tiene chance a ganar una elección, con franqueza lo veo muy remoto. ¿Y no apoyaría usted a un candidato de gobierno? No. ¿Mantiene lo que dijo hace un par de años, que el próximo candidato en 2021, sea usted o no sea usted, será un candidato del Partido Social Cristiano? Sí, señor. Y no le diremos chimbador a los que hagan lo propio, porque tienen derecho a representar lo que representan. Nosotros somos coherentes. ¿Está usted consciente que el Partido Social Cristiano ha tenido una gran elección este año? No. Que no es el Partido Social Cristiano. A los 20 años recorrí el país y en 14 días, porque dediqué los jueves y los viernes de 7 semanas a hacerlo fuera de la provincia del Guayas, visité 52 ciudades, ganamos 45 alcaldías. No el Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano y aliados, porque yo recorrí el país con un discurso de fondo
claro que aterrizó en cada provincia, en cada ciudad, en sus problemas y en problemas comunes, defendiendo sobre la izquierda y la derecha la ideología de la prosperidad, pero defendiendo sobre los partidos, incluyendo el mío, el Partido del Ecuador, que es otra cosa. Si aquí no hay apertura, no pactos entre partidos, apertura ciudadana, si no hay un abandono del sectarismo y si no se da cuenta la gente que el problema de hoy es económico, financiero, que se traduce en prosperidad, en la satisfacción de las necesidades de la gente, están mal. Y por eso triunfamos en las elecciones, no por el Partido Social Cristiano. Algunos diarios míos, pues, que no les guste lo que digo, y lo siento. Yo siempre pienso independientemente y actúo como creo que debo de actuar. ¿Se esperaba usted la derrota de grandes caciques del Partido Social Cristiano? Eso tienen que explicarlo ellos, pero si usted se refiere a la provincia del Oro, yo le voy particularmente a la provincia del Oro. Yo le voy a decir otra cosa. El Partido Social Cristiano fue el partido que más votos tuvo en la provincia del Oro, aunque fue solo y sin alianza. De manera que no es un problema del partido. Y además esa votación es una votación para efectos de alcaldía. Eso es otra cosa. Pero era también una forma de medir lo que llama el modelo exitoso de Guayaquil. La primera ciudad a la que se importa con éxito el modelo guayaquileño es sin duda la capital del Oro. Sí, señor. Es en esa capital donde ha perdido el modelo. Es en esa ciudad donde el modelo barrió, porque Carlos Falqués Batallas, que perdió la prefectura, ganó ampliamente en Machala. Su hijo perdió, nuestros concejales ganaron. Explicaciones a ese fenómeno político hay que pedírsela a los actores de ese fenómeno político. No le veo con ganas de analizar las derrotas que ha tenido su partido. ¿Cuál quiere analizar? Esa particularmente. Le estoy diciendo, Falqués ganó, ¿a qué lo atribuye? El hijo perdió, el partido ganó. ¿Qué quiere que le diga? Blanco, redondo, gallina lo puso. ¿Qué análisis quiere? Macri se enfrenta a un escenario en Argentina que es poco promisorio. Macri, que recibía el apoyo de todos los que querían un cambio al socialismo del siglo XXI, lo escoge el pueblo que quiere salir del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, y está a punto de enterrarlo el mismo pueblo. ¿Qué lectura le da? Mire, un hombre respetable como es Mauricio olvidó una frase del general Perón. El órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo, que se conecta directamente con el estómago y la satisfacción de las necesidades básicas de un pueblo de cualquier país. La macroeconomía es muy importante para que un país esté bien, pero si esa macroeconomía no tiene relación con la microeconomía, el estómago y el bolsillo del ciudadano, especialmente del pobre, no es eficaz y no es solidaria, lo que se produce es una grave injusticia social, un gravísimo problema económico y la liquidación de cualquier aspiración política. Eso es lo que tiene que saber un mandatario. Hay que saber conjugar las cosas. Quien analiza estas cosas, quien toma estas medidas macroeconómicas, generalmente son gente de organismos internacionales, burócratas internacionales, que tienen, por ejemplo, tienen la religión común del Fondo Monetarismo generalmente, o gente rica de los países donde se toman las medidas. Y entonces ellos no saben distinguir, por ejemplo. Creen que una Coca-Cola vale lo mismo para el rico que para el pobre. Eso es mentira. El precio es el mismo. Pero la incidencia de ese precio en una persona desempleada o un hombre que gana $400 o 4.000 o 40.000 es bastante distinta. El rico tiene problemas, pierde, gana menos, pierde más. No tiene el problema de no tener dónde enterrar al padre, dónde curar a la madre, del cupo del hijo en la escuela o en la universidad, de no poder pagar las planillas de la hipoteca, del carro o de la batidora. Y entonces eso se traduce en el voto, pues. Eso se traduce en el voto. No hay divorcio entre tener una buena macroeconomía y una buena microeconomía. Y lo que yo le digo no es un discurso, pues. Yo lo hice realidad en esta ciudad.
en la ciudad de Guayaquil, y no lo digo yo, lo dice el INEC, es la ciudad donde hay menos pobreza extrema del Ecuador. Es la ciudad más equitativa del Ecuador según el índice de Gini. ¿Y por qué? Porque aquí nos endeudamos solo para hacer obra. Porque aquí gastamos poco, menos del 15%. Y 85% va a la obra. Porque tenemos menos empleados de lo que tenía Febres Cordero hace casi 20 años. Porque sabemos exigir a la empresa privada, pero también valorar la empresa privada para agigantar la obra pública. Porque tenemos crédito a 37 años plazo, 17 de gracia, 1,5% sobre el LIBOR. Esto no es un discurso, es una experiencia. Durante muchos años defendió usted que el Ecuador podía verse reflejado en el espejo venezolano, hablando del socialismo de Chávez y Maduro si no tomaba correcciones a tiempo. ¿Hoy ve usted posibilidades de reflejarnos en el espejo argentino? Si se sigue el modelo argentino, por supuesto. Pues. Mire, si usted tiene un negocio en quiebra, símil del Estado ecuatoriano en quiebra, Okay. y usted toma plata de un banco para pagarle a otro, usted hace bien, porque si no, el banquero al que usted le debe lo quiebra, en el sector público o en el privado. Eso es la macroeconomía. Ahí no critico al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario presta a largo plazo, presta con bajo interés, presta generalmente cantidad suficiente. Pero con eso no basta, pues. Eso tiene que ser aparejado a manejar bien el Estado, a curar los defectos del Estado, a dejar de dilapidar en el Estado. Porque si usted presta plata a ese ogro filantrópico, como lo definía Octavio Paz, para que siga dilapidando, lo que va a hacer es una quiebra más grande. Y hay algo peor. ¿Quién debe pagar la farra? El que farrea, pues. Hay que ajustarle el cinturón al obeso del Estado, no al pueblo que ya no tiene cintura. Porque si usted hace eso, aparte de la injusticia, y eso es lo que no entienden los macroeconomistas, usted está retirando plata del pueblo para ponerla en el Estado. La plata que usted retira del pueblo es plata que no compra, es plata que no paga. Y cuando usted no compra y no paga, el que vende no vende y no cobra. Y si usted no vende, no hay IVA. Y si usted no gana, no hay impuesto a la renta. Y si no hay eso, no hay recaudaciones. Este es un mensaje para los que creen que subiendo los impuestos se aumentan las recaudaciones. Eso es como cuando usted se está ahogando y en vez de tirarle una boya de balsa, le tiran una boya de cemento. Lo acusan mucho en Carondelet de jugar a la demagogia con eso. Y dicen, el socialcristianismo ha dicho que no va a apoyar una subida, por ejemplo, del IVA o de cualquier otro impuesto. Nunca. Quieren plata para arreglar los problemas, pero no quieren subir los impuestos para recaudar la plata. Es lo que dicen en Carondelet. Es que hay otra forma de arreglar los problemas, pues. Por ejemplo. Elimine la farra, pues. Es que hay dos formas de fondear el Estado. La una es sacarle plata al pueblo, que es lo que ellos sostienen, para que el Estado siga farreando. Y la otra es dejarle la plata al pueblo para que siga progresando y quitarle la plata al Estado, impidiendo que farree. Eso no es demagogia. Demagogia es la otra, que además es imbecilidad, perdónenme la expresión. Y no es mía la expresión, es de Einstein, que dijo, el imbécil es el que cree que en la vez número 21 funciona lo que no ha funcionado en las 20 veces anteriores. No es un insulto. ¿Por dónde llevaría usted una reforma económica en este país, entendiendo que usted no es presidente ni gobierno, pero es líder de una facción política con voz y peso en el Parlamento? No soy líder de nada, yo soy un administrador con experiencia. ¿No lidera usted al socialcristianismo? No, ese es un título que yo no me lo otorgo como otros. Sí, pero no se lo otorga, pero no lo evite. Bueno, yo hago lo que tengo que hacer, que me califiquen como quiera. ¿Qué haría yo? Hacer que el Estado deje de farrear, renegociar la deuda, saber que el Estado de antes, millonario y gastador, ya no existe y que por lo tanto hay que apuntarle a la empresa privada por la vía de concesiones, no de vender las empresas del Estado, no de privatizar las insignias del Estado, sino de cederlas en concesión para que produzcan plata al Estado y buenos y servicios y baratos. Lo que se está planteando. Pueblo. Y tienen años planteándolo y ni uno ejecutándolo. Y reformar la seguridad social. Vea, más de 1/5 parte de los salarios de todos los ecuatorianos, del sector público y privado, va al IES.
Yo tengo 73 años, más de 50 de ser afiliado al IES. ¿Sabe lo que yo tengo en el IES? 0. Lo que tengo quizás es la millonésima parte que me toca de la cartera del BIES, que tiene garantía hipotecaria de los pobres, que son los únicos que pagan. El resto ha desaparecido. Aquí la seguridad social es un impuesto al salario y ni siquiera es un impuesto que sirve para beneficiar al pueblo. El producto del impuesto va al inodoro de la farra. ¿Y cómo se arregla eso? ¿Cómo se arregla? Como se ha arreglado en más de 30 países del mundo. ¿Se privatiza? No, yo no estoy a favor de la privatización del seguro, porque la prevención social debe ser obligatoria por parte del Estado, porque la gente no es previsiva, no ahorra. Pero dígame, cuando usted deposita plata en un banco, ¿usted le toleraría a ese banco privado que no le rinda cuentas, que no le diga qué interés ha ganado, dónde está su plata, qué inversiones ha hecho a su nombre, si usted le ha autorizado? ¿Y por qué no le reclama eso al BIES, que es el banco del Estado, cuando no le da a usted ninguna información? Y déjeme decirle dos cosas. La primera, yo no veo qué hace el empresario y el gobierno metido en el seguro social. Eso es un criterio paternalista de vivos, que sostienen que los trabajadores son torpes y que no saben cómo administrar su plata. Pero resulta que todos aportamos al seguro. Y la plata es de los trabajadores, de los que aportamos, no de los empresarios. Y peor del gobierno para saquear el seguro social como lo ha hecho ahora. Ese es un punto. Y el otro punto, coja usted otros países, usted recibe mes a mes información. ¿Dónde está su plata? ¿Dónde está el seguro de cesantía? ¿Cómo se invierte en los fondos? Y eso produce riqueza individual para el aportante, riqueza colectiva porque la plata se invierte en la economía. Chile tiene 250.000 millones de dólares de la gente pobre invertida en su economía. Eso es capitalismo social. Eso es el verdadero socialismo. Eso es hacer que los pobres progresen. Crece el país, viene la inversión, aumenta la recaudación, se beneficia el Estado. Eso es lo que hay que hacer aquí. No hay más que esas 4 cosas que hacer. El resto, mi amigo, con el respeto a los señores que nos ven, es paja. ¿Por qué seguimos dándole y dándole vueltas a la paja? No sé, pues serán los pajeros, pues no somos todos. Acuerdo legislativo. No participa el Partido Social Cristiano de eso. ¿Por qué? Porque las leyes que se quieren hacer no son convenientes. Cuando son convenientes, no es que participamos, votamos como tiene que ser. ¿Le tiene miedo a los pactos ahora? ¿Qué es para usted un pacto? Un acuerdo. Nuestro acuerdo es permanentemente con el pueblo. Y no tenemos miedo de decir que cuando el gobierno, quien sea el gobierno, propone algo conveniente al pueblo, ahí está nuestro voto. Y cuando es inconveniente, no está nuestro voto. Nosotros no estamos ahí para ser gobernadores, para tener presidencias de comisión. No, señor. Estamos ahí para hacer lo que hay que hacer. Decían que no buscaban presidencias de comisión, pero en cuanto tuvieron oportunidad pelearon una. Ese no fue una posición del partido y fue más bien un acuerdo de ciertas personas para demostrar que el pacto que habían hecho ni siquiera funcionaba. Más allá de que es un derecho de los legisladores tener una comisión, pero al partido a nosotros no nos interesa eso. Nunca nos ha interesado. Dígame qué social cristiano tiene un puesto en este gobierno. Portero, aunque sea, dígame uno, un hombre, en alguna provincia. Bueno, yo podría darle varios nombres de otros en todas las provincias. ¿Ah, sí? Sí. Comience ya, después nos quedamos ahí. Se lo mando por escrito si quieres, no tengo ningún problema. Después nos quedamos conversando. Ah, ese es otro problema. ¿No siente que ha sido muy condescendiente la política con Lenín Moreno? No. La clase política. Bueno, todo se le ha perdonado. Bueno, es que recibió un país en crisis. Bueno, es que todo era muy malo. Bueno, es que Correa era peor. Usted no puede negarle méritos a Moreno. Moreno es un hombre tolerante. Yo creo que es demócrata. Yo creo que ha emprendido una guerra contra la corrupción. No sé con qué resultados, pero por lo menos filosóficamente existe eso. Creo que se alejó del socialismo del siglo XXI y más claramente del madurismo. Sí. Porque yo hago diferencia. Si Evo Morales es socialista del siglo XXI, es un socialista de éxito. Maduro, perdónenme la expresión, dista mucho de ser lo que un ser humano normal es. ¿Ok?
Yo creo que sacó al señor Assange de donde nunca debió haber entrado. Creo que ha impulsado leyes importantes como la de inversión y promoción de exportaciones con la vuelta al arbitraje internacional, sin el cual no hay inversión. Ahora, ¿dónde está el talón de Aquiles? La economía. Recibió una catástrofe. Su equipo económico ha hecho poco o nada por salir de allí. Y no solo se peca por acción, se peca por omisión. Y el presidente es pecador. Por omisión, sí. Y en eso no tendrá nuestro respaldo jamás. Yo no debo de reconocerle sus méritos. Pero... Hablando de Maduro, el gobierno asegura que gran parte del problema económico es que el país ha tenido que absorber 280.000 personas, por favor, que no estaban presupuestadas. Se lo digo textualmente, que estas son declaraciones que nos ha dado hace poco un alto funcionario del gobierno. Bueno, desde que se inventaron las excusas todo el mundo queda bien, ¿no? Ese es un dicho que lo conocemos todos. Miren, el problema de la migración es un problema difícil, ha puesto en jaque cuando se maneja mal a gobiernos muy importantes, a Francia, ¿sí?, Alemania. Te voy a decir qué es lo que pienso yo respecto a eso. Primero hay un problema humano, del cual usted no se puede desentender. Dios no quiera que los ecuatorianos algún día tengamos que pasar por el terrible éxodo de los venezolanos, por ejemplo. Hasta ahí, perfecto. Pero usted tiene que controlarlo. Usted debe exigir a quien viene para quedarse. A quien viene en tránsito es libre. El tránsito debe ser libre. El tránsito es libre. Ok. Obviamente el tránsito libre ordenado y controlado. Muy bien. Usted debe exigir que no tenga un pasado delictivo la persona que viene. Que no tenga un juicio en curso, porque yo puedo no ser asesino condenado, pero tener un juicio por asesinato. Y luego simplemente que demuestre que viene a ejercer algún tipo de actividad conveniente al país, como pasa en países donde se maneja bien la migración, y sobre todo que venga a cumplir con las leyes y ordenanzas del país. Se tiene que exigir eso, porque si eso se exige a los ecuatorianos, ¿cómo no se lo va a exigir a usted extranjero? Entonces, evidentemente. Este es un problema de equilibrio. Le hago una pregunta. No es problema de xenofobia, ni problema de ingenuidad. Es un problema de hacer lo que hay que hacer. ¿Usted sabe cuántos meses de trabajo le puede costar a un venezolano conseguir un certificado de pasado judicial? Casi un año de trabajo, en términos monetarios, ¿no? Bueno, pero usted tendrá que concordar conmigo que ese es un problema lamentablemente ajeno, porque si bien yo le doy la razón en su preocupación, usted tendrá que dármela en cuanto a que usted no puede admitir la entrada de delincuentes a un país, pues, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar un equilibrio. El equilibrio no puede ser migración abierta, venga cuando le da la gana, venga a hacer lo que le da la gana, venga el que quiera, ni tampoco decir aquí no entra nadie y adoptar políticas tremendistas y aicionistas en ese caso, porque además no son humanas, no son condescendientes con el criterio y la actitud que uno tiene que tener con los ciudadanos del mundo, porque en el fondo todos somos ciudadanos del mundo. ¿Qué hay del ejemplo europeo de la política de cuotas? Cada país acoge una cantidad de desplazados en las posibilidades que caben dentro de las realidades de cada país. Vea, la discusión filosófica y jurídica es una, la realidad es otra. La señora Le Pen ha llegado a donde ha llegado con el voto popular por sostener políticas extremistas. En Alemania, Angela Merkel, cuando los señores de izquierda hicieron verdes y los verdes casi la tumban, fue por eso. Cuando usted ve que la gente quema a un violador o lo mata a un violador, ¿sabe por qué es? Porque no hay una justicia que garantice que ese violador va a estar 30 años en la cárcel. Entonces, cuando la gente sabe que el violador de su hija va a estar 30 años en la cárcel, cree en la justicia. Cuando la gente sabe que el violador de su hija ha salido para ver si viola a la otra, entonces lo queman. Entonces, si usted exagera por un lado, va a tener consecuencias extremas en el otro. Hay una palabra mágica en el éxito, muy sencilla y chiquita, se llama equilibrio. Equilibrio no es inventar el agua tibia que ya la inventaron hace rato. Equilibrio es eso. Saber qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace y hacerlo con justicia en bien de los demás. Consejo Nacional Electoral. En los pasillos de la política se acusa al Consejo Nacional Electoral de tener vinculaciones con la política, especialmente con el socialcristianismo.
De Diana Tamaín se dice lo que se decía de Alexis Mera, como le preguntó Luis Eduardo Vivanco a la señora Tamaín, que era socialcristiana y correísta al mismo tiempo. O sea que la señora Cero, que es puesta por el gobierno, es socialcristiana. Que la señora Tamaín, que es puesta por la CONAIE, es socialcristiana. El señor Cabrera sí socialcristiano, con todo derecho, porque nos correspondía. El señor Pita no es de Creo. El señor... Verde Soto. Verde Soto, ¿de quién es? De las organizaciones sociales. Pero vota con el señor Pita siempre, ¿no es cierto? Y dígame, ¿quién intentó hacer el fraude en los ríos? Nosotros fuimos las eventuales víctimas del fraude de los ríos. ¿Quién intentó hacer el fraude al señor Orlando porque era correísta en Manabí? No me haga hablar más de la cuenta, pero usted es un periodista de investigación, investigue. Han llegado al extremo de decir fraude en el Guaya. Imagínense, candidatos de 2,5% contra candidatos de 55%. ¿Cómo así si tenemos tanto poder, ganamos 15 alcaldías y perdimos 4 con diferencias de 20 y 80 votos? Nosotros nunca hemos hecho fraude, no nos lo vamos a dejar hacer, que es la intención que otros tienen. ¿Usted confía en este CNE? Yo confío hasta aquí en este CNE. ¿Qué significa esto? Que hasta aquí no han dado motivos de confianza. Que por si acaso... porque han actuado con la ley. Pero hay otros que quieren asaltar el CNE para hacer fraude porque no tienen votos. Y entre dos rotos no hacen un cosido. Aquí no están tratando con ingenuos. Esa es otra cosa. Hay una reforma... Igual, mi amigo, que somos claros, ¿no es cierto? Nosotros primero sostenemos una tesis, después la defendemos, por ejemplo, en una asamblea. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que es posible que la teoría de que alcaldes y prefectos entreguen el IVA, disque para que se lo devuelvan? ¿No le parece a usted sospechoso que yo le entregue algo a usted para que usted me lo devuelva? Hay una sola explicación a eso. Que si usted me obliga a eso, usted va a usar mi plata. Eso es lo que hace el gobierno con la plata ajena, de las rentas que corresponden por ley con constitución a los organismos seccionales y con la plata del IVA. Hemos presentado un proyecto para acabar con eso. ¿Qué dice el proyecto? Supriman el IVA. Es en cuanto a la entrega y devolución. Simplemente, ¿para qué entrego? Para que me devuelvan. No entrego. Y la plata que en billetes se colecta para las ciudades y provincias, entréguelas en billete y dentro de los 30 días. Y si no, sanción de destitución para el ministro que incumpla. Esa es nuestra ponencia legislativa. Si de ahí tenemos que pasar a la fiscalización política, lo vamos a hacer. Y si de ahí tenemos que pasar a las acciones legales o populares pertinentes, lo vamos a hacer. No importa que atemoricen a los alcaldes, que los amenacen. No importa que aprovechen su desesperación para ofrecerles lo que no van a cumplir. Entre ellos devolverles lo que no le devuelven y lo que nunca debieron haberse llevado. Vamos a seguir defendiendo a los alcaldes. Nosotros Nosotros somos coherentes. Le ganaron la AME, ¿no? Primero, el candidato que ganó es de Creo, no como quieren hacer creer, es de Podemos 62, fue puesto por el gobierno. Segundo, no confunda ganar con perjudicar. Ser parte de minoritaria, comparsa, peón de una alianza para amenazar alcaldes, para perjudicar alcaldes y poblaciones, no es ganar. En todo caso, si por ahí hay alguien en ese grupo de apellido pírrico, digamos que es una victoria pírrica. Pero eso no es lo que quieren los alcaldes, ni lo que piensan los alcaldes. Eso no es lo que quiere el pueblo, ni lo que piensa el pueblo. Nosotros lo vamos a seguir defendiendo a todos, porque sabemos lo que piensan y sabemos lo que quieren. Si usted quiere extrapolar eso a la presidencia de la República, permítame, dígale a quien piense eso que lea bien los sondeos, los de carne y hueso y los de papel. ¿Qué dicen los sondeos? ¿Usted que los tiene? Yo los tengo, pues no los divulgo. Usted es periodista, consígalos y divúlguelos. Ley electoral. Hay una propuesta de reforma electoral que tiene que concretarse antes de noviembre. Si debe... ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque los que no tienen votos confunden la representación de las minorías con la ilusión de que los que han perdido sean electos. La minoría es que el que tiene menos votos, pero que de acuerdo con la ley debe salir,
Está ahí, con derecho. Pero no que el que no tiene votos salga. Y le voy a poner un ejemplo. Hay concejales nuestros que no han salido, y eso que tenemos 12 de 15, teniendo el doble o el triple de votos de los que han salido. Y encima quieren cambiar eso. Mire, el que no tiene votos tiene que acostumbrarse a que no tiene votos. A ver, pero en 2016, ¿sí? En 2016, usted me decía en una entrevista para Diario Expreso, no puede ser, hablando del correísmo, que quienes ganan el 45% de los votos controlen el 100% de la Asamblea. Refiriéndose a la asignación de escaños del método de Hont. A ver, yo le voy a decir una cosa. Primero, el método de Hont al que usted se refiere no es el método de Hont. Es un método de Hont reformado. Correcto. O es un Webster alterado, degenerado, si usted quiere. Ok. El método de Hont decía, elija a los ciudadanos que más votos tienen combinando los votos de una lista con los votos individuales. Esa es la verdadera democracia. Si usted admite la lista, esa es la verdadera democracia. Cuando usted empieza a hacer este tipo de malabares, es cuando vienen todos estos problemas que son criticables. Han cambiado todos los perdedores, siempre cambian los métodos. Yo le puedo decir que aquí en la provincia del Valle han tenido todos los métodos. Nunca nos han derrotado aquí. Pero ese método le favorece al Partido Social Cristiano en Guayas, ¿no? No, favorece a los que tienen votos. Favorece a los que tienen votos. Usted me oye a mí quejarme de los resultados en una provincia donde nosotros tenemos menos votos. No, pues esas son las reglas del juego. Aquí hay unos que quieren reglas que les beneficien. Cuando no les benefician, las cambian. Cuando siguen sin votos, las quieren cambiar de nuevo. Lo que tienen que cambiar es su actitud frente al pueblo para tener votos. Voto facultativo, también está en contra. Estoy en contra también. ¿Por qué? Porque hay que obligar a la gente a ejercer su derecho. Sí, señor. Uno no debería obligar a la gente a ejercer su derecho. Pero es cívico votar. Es un deber votar. Solo hay 2 países en América del Sur que mantienen el voto. Los 2 están pegados a la corriente del populismo, Ecuador y la Argentina. Hay 5 países en el mundo, entre ellos Haití y el Ecuador, que mantienen que la mujer violada, cuando decide abortar, debe ir a la cárcel. Así que esas estadísticas son... ¿Y usted está a favor de cambiar eso? ¿No está a favor de cambiar lo del voto facultativo, lo del voto obligatorio por voto facultativo? Sí. No estoy a favor de eso, y estoy a favor de cambiar la ley en cuanto al aborto por violación, porque déjeme decirle lo siguiente. Yo creo que todos debemos defender la vida desde la concepción y condenar el aborto. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión en una sociedad responsable es qué normas debe aplicar la sociedad cuando una mujer violada, pese a la penalidad de la ley, pese a los consejos de su familia, decide abortar. Entonces tiene usted 2 alternativas. O la manda a la cárcel o reforma la ley. Y yo la pregunta que le voy a hacer, porque una mujer violada, que usted la manda a la cárcel, tiene 4 penas. Haber sido violada, ver cómo el violador generalmente se burla de ella saliendo con artimañas legales o no siendo apresado, el aborto en sí mismo y la condena a la cárcel. Yo hago una simple pregunta. Si se tratara de una hija de alguno de los que me escuchan, ¿usted denunciaría a su hija y la llevaría a la cárcel? Y si usted no hace eso, ¿por qué se rasga las vestiduras y quiere que la hija de otros que está en similares circunstancias, esa sí vaya a la cárcel? Eso es lo que aquí está en discusión. Y el presidente Giscard d'Estaing en 1975 era un presidente católico e impulsó la ley. Sí. Entonces, eso de que son tantos países, unos son tantos países, mire, la mayoría no siempre tiene la razón. La democracia se rige por las mayorías, pero la mayoría no siempre tiene la razón. Uno tiene que defender lo que cree. Esa es la sinceridad política. ¿Qué cree usted del Yas Unidos? El movimiento Yas Unidos, que está pidiendo que su consulta irrespetada después de la recolección de firmas se ponga en marcha ahora. Mire, señor, yo creo en el desarrollo sustentable. Hoy día pensar que usted puede explotar petróleo o minería sin respetar el planeta, sin mitigar, es inaceptable. Pero la tecnología de hoy día permite una explotación racional
que conjuga el desarrollo económico y el progreso de un país con el respeto al planeta. ¿Cómo? ¿A quién se le puede ocurrir que no hay que explotar el petróleo y que no hay que explotar los minerales? Y déjeme decir una cosa, usted sabe... Aunque esto esté dentro del Yasuní. Si usted no le hace daño a la biodiversidad, usted tiene que hacerlo, pues. Yo no conozco cómo usted renuncia al progreso. ¿Acaso que renunciar al progreso es conveniente? Lo conveniente es acceder al progreso respetando la naturaleza. ¿Usted sabe cómo se combate el efecto nocivo del petróleo? Con minerales, pues precisamente. Entonces, ¿cómo es eso? Usted defiende la ecología, pero no quiere minerales que amortiguen el efecto nocivo del petróleo. Más allá de si está a favor de la explotación o no de minerales o de petróleo, yo quiero saber si usted está a favor de que esto sea llevado a una consulta, de que los muchachos que recogieron firmas para ir a una consulta y preguntarle a este país de qué lado de la historia quieren estar. A una nacional, sí. A una local, no. Ellos querían una nacional. A una nacional, sí. ¿Sí? A una nacional, sí. Si los ecuatorianos queremos probarnos y privarnos de que el petróleo se explote y que se explote la minería, pues bueno, hemos escogido un camino que nos conducirá a cierta parte que la hemos escogido. Pero lo que no puede ser posible es que una comunidad diga, yo hago aquí lo que me da la gana, aunque perjudique al resto de ecuatorianos. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabe por qué no estoy de acuerdo con eso? Y se lo voy a decir. Y le voy a poner un ejemplo claro. Haga pues usted una consulta aquí en Guayaquil y pregunte cuántos guayaquileños quieren que Guayaquil sea provincia. Aún, ¿cuántos quieren que Guayaquil sea país? ¿Usted cree que yo soy un irresponsable para motivar una cosa como esa? Cuando usted es parte de una comunidad, usted tiene que manejarse dentro de la comunidad, pues. Usted no puede tomar medidas que con ilusión óptica o con realidades promisorias sea conveniente para usted y sea lesiva para los demás. Pues no puede hacer eso. Soy irresponsable. Y yo lo digo porque yo digo lo que pienso. De aquí al 2021, el gobierno ha empezado ya a ver el calendario y a tratar de contar los días para llegar al 24 de mayo del 2021. Pasa aunque usted no lo vea. Pero esto lo quieren ver, se lo aseguro. Bueno, que lo vean entonces. ¿Cuáles son las prioridades para este país? Hacer lo que hay que hacer lo más rápido posible. Y le vuelvo a decir, usted no puede tardar de cortar la dilapidación del Estado. Usted no puede tardar en renegociar la deuda como la debe renegociar y separar la deuda china, que tiene que tener otro tratamiento, porque usted no puede tratar a los chinos como trata a los acreedores normales. Usted tiene que generar confianza en la empresa privada nacional e internacional para que invierta. No privatizar, concesionar, que es una cosa muy distinta. Y usted tiene que empezar a devolverle a la gente ese ahorro interno, que es esa quinta parte de su salario, dándole confianza para que le invierta en el país, beneficiando al país y beneficiando hacia sí mismo. Eso no debe tardar. Tiene muchos años de atraso. Yo decía en mi campaña que la prosperidad en el Ecuador no puede esperar porque está muy atrasada. No hay que ser egoísta para decir el país se va a fundar el año 21. No, el país tiene urgencia de aprender a nadar para no ahogarse, que es otra cosa muy distinta. Me quedo con eso, abogado Jaime Nebot. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por estar aquí. Mañana otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan, desde El Escalón, en el corazón de Urdesa. Muy bien.